Explicación del mundo espiritual de luz. Explicación 38. Os quiero hablar en esta alba de gracia, de un tema concreto que mucho ha preocupado a la humanidad de todos los tiempos, y es el tema de la muerte. Muchos tenéis temor de llegar al más allá sin estar preparados, mas despejad ese miedo y llenad vuestro espíritu y corazón del anhelo de escalar en el camino de paz, en el sendero de luz. Si persistís en vuestras materialidades, en vez del cumplimiento y la elevación espiritual, podríais llegar a tener tormento en vuestra agonía, y después de vuestra muerte corporal, vuestro espíritu podría encontrarse retrasado, y al contemplar el tiempo desaprovechado, llegaré a creer que el valle espiritual es triste, cuando, en verdad, de triste nada tiene. El espíritu retrasado encuentra que la impresión de su materia aún es muy fuerte en su ser, y es un peso muy grave sobre el cual ejerce su atracción el mundo, así como se atraen entre sí los cuerpos materiales por la ley de gravedad, cuando solamente el más allá debería ejercer su atracción sobre ese espíritu. El espíritu preparado, una vez desprendido de la carne, no puede dominar la ansiedad de remontar el vuelo, dejando sin dolor esta tierra y todo cuanto en ella le perteneció. Pensad en estas cosas y nunca las olvidéis, para que no seáis fatalistas, pues no debéis vivir pensando en la muerte, pues de todos modos de ella nadie puede escapar. Tened presente esto, nadie puede evitar esa transición de la vida terrena a la vida espiritual. Oíd, espiritualistas, pedestales, labriegos, porque nadie sabe su hora, lo mismo puede llegar a quien estuviera en la niñez como al que esté en la ancianidad, y hay que saber aguardarla, con preparación y con respeto, para que vuestra sandalia no lleve el polvo inmundo del pecado. Si así recibís vuestra hora final en cuanto humanos, podréis retirar vuestra calza de esta tierra y la planta de vuestro pie, ungida por el Señor como apóstoles que sois de su doctrina, podrá pisar el valle espiritual que nadie con mancha ha hollado, porque los espíritus manchados, aquellos que se han rodeado de sombras y malas influencias, no han llegado a ese valle divino, no han mancillado esa morada sacrosanta que es el santuario del Señor. Esos espíritus vagan entre la esfera y la tierra, como en sentido figurado os ha dicho el Señor, o vagan en otras mansiones, de acuerdo con la evolución de su espíritu y de acuerdo con la preparación que han tenido. Recordad que el Divino Maestro dijo a sus discípulos en el segundo tiempo: en la casa de mi Padre, hay muchas moradas. Esto no fue comprendido, y ni los mismos teólogos lo comprenden todavía, y por eso los teólogos hacen estas clasificaciones de las moradas espirituales. Tierra. La morada pasajera de los espíritus. Limbo, lugar donde van los espíritus de los que murieron sin pecar, como es el caso de los niños. Purgatorio, a donde van todos aquellos, según esos teólogos, que tienen que lavar alguna falta pero que después, llegan a la diestra de Dios. Infierno, a donde llegan los espíritus que por sus malas obras, según ellos, eternamente tendrán que soportar los tormentos del fuego. Hermanos míos, ¿qué más podría esperarse de ellos? Concedámosles, hasta cierto punto razón, hasta cierto punto están en lo cierto, aunque no totalmente en lo justo. Ellos no han tenido comunicación directa con la divinidad, ni tampoco con el mundo espiritual de luz, como vosotros que gozáis de las comunicaciones espirituales. Vosotros habéis tenido la revelación perfecta y amplia de estas cosas, y, ¿qué es para vosotros la morada tierra? Efectivamente, es una morada pasajera para el espíritu, un valle de pruebas. ¿Qué es para vosotros el limbo? Poco o nada se ha hablado de esto, pero ciertamente existe en lo espiritual una situación, una circunstancia, no un lugar, para aquellos espíritus, que, por una causa u otra, vinieron a encarnarse, y unos por accidente o por descuido, tuvieron que volver al valle espiritual para volver a encarnar pronto, y existen otros espíritus, los cuales están ya únicamente esperando el momento preciso para encarnar, que tienen así su morada especial. ¿Y qué es para vosotros el purgatorio? Para vosotros es el valle espiritual en donde, por un tiempo, se restituye, sea en esta tierra, sea en el más allá, sea a través de la materia en distintas formas, sea solamente como espíritu, también en diferentes formas, en el más allá. Y el infierno, hermanos míos, existe para los espiritualistas trinitarios marianos. Seguro estoy de que todos decís en vuestro corazón y en vuestro espíritu que no, y yo os digo, tenéis razón, hermanos, no existe el infierno. Dios que es amor, amor y solamente amor, nunca ha creado un tal lugar para castigar a sus hijos. Dios, que es todo amor porque es el Padre, nunca ha negado su perdón a criatura alguna, por grave y grande que sea la ofensa inferida a su divinidad, y si Él somete a sus hijos, por un tiempo, al dolor y al juicio, estos nunca son eternos. ¿Cuánto, pues, podrían durar el juicio, la sentencia y el dolor para un espíritu?
según la magnitud de su falta, y según el tiempo que tarde en llegar a escuchar la voz de la conciencia, y de ahí al arrepentimiento y a la reparación de su falta. Si Dios no le concediera al pecador la oportunidad de reparar su error, de arrepentirse, de purificarse por sí mismo, no sería perfecto como Dios, pues tampoco sería perfecto como juez. Aquel que sienta tener sobre sí una restitución y un juicio tremendos, es que no alcanza a comprender hasta dónde fue la magnitud de su ofensa, y no es que Dios le castigue, ni mucho menos, no es que Dios se esté vengando de aquel, es que Dios quiere que reflexione, que sienta lo que ha hecho, que reconozca su gran error, su degeneración, y esto es amor, pues si aquel no recogiera las consecuencias de sus faltas, no podría comprender sus errores, e iría de mal en peor hasta caer en el abismo. Mas en el camino de los pecadores, se presenta el dolor que el licor que purifica, que es bálsamo. Y cuántas veces ese dolor cruento que hace blasfemar a los hombres es salvación, la mano que aleja del abismo, el dedo que cierra sus labios a la imprecación, y la balanza que le pesa para enseñarle la medida. Nunca debe existir entre vosotros la idea del infierno, porque Dios eternamente está esperando a que la conciencia del Hijo despierte, que el arrepentimiento sea en el pecador, que la reparación de la falta se lleve a cabo para que, entonces, aquel pueda llegar como el hijo pródigo de la parábola, a recibir la mejor caricia de su Padre. Si alguien os dijera que sí existe el infierno, respondedle que en tal caso, todos los hombres deberíais estar en ese infierno porque ¿quién puede saber todo lo que ha hecho? ¿Quién puede saber la magnitud de sus faltas ante el Señor? Mirad cuán diferente es para vosotros esa noción, ese infierno, ese perdón negado y qué es lo que el Señor os ha confiado. La reencarnación del Espíritu. Cuando los hombres, los teólogos y los sacerdotes incluso, reconozcan y acepten esta idea, que más que idea, es ley justa de perdón y amor, entonces podrán responderse muchas preguntas, aclararse muchas dudas e ignorancias, solucionarse muchos problemas. Ved cómo se obstinan en no aceptar la reencarnación del Espíritu, cuando esta ha existido desde los primeros tiempos. Si la aceptaran, no estuvieran esperando un lugar del dolor, en donde carecen de la oportunidad de limpiarse, de alcanzar el progreso, lugar a donde un día habrían de caer, no reencarnando, en un lugar muy lejos del Señor, que es lo que ellos conciben para los que no saben esta enseñanza. Pero Dios, en su infinita justicia, ha entregado esta ley que se manifestó claramente en algunos casos, desde el primer tiempo, después en el segundo, y ahora plenamente en el tercero, a través del espiritualismo y a través de, ¿por qué no decirlo?, el espiritismo. Hemos llegado al final de esta pequeña explicación. Ahora bien, hablemos un poco de la división que es tradicional en Israel, y de la potencia del mal, la tentación. Es tiempo de que se levante este pueblo amado del Señor para estrecharse las manos con verdadero amor, que haya entre unos y otros verdadera fraternidad, que unos respeten los cargos y el desarrollo de los otros, porque donde existe el rencor, donde germinen la envidia y el afán de superioridad, creed, hermanos míos, que allí está la tentación dividiendo las fuerzas espirituales. Mirad que en todas las sectas y religiones que han surgido con buena intención, al instante va sobre ellos el tentador, sembrando la semilla de la vanidad, de la superioridad, de la envidia, y cuando esto sucede, ellos pierden fuerza. En las grandes sectas y religiones hace acto de presencia esta potencia con gran fuerza y potestad, causando el mal, aunque pasajeramente, pero tiene gran poder. Hay que dominarlo, hay que vencerlo. En este momento me está escuchando, pero sabe que hablo en el nombre del Señor, y mi palabra es espada que desafía la suya. Venid pues, hermanos, a mí, y todos vayamos con el Señor. ¿Y quién o qué es ese tentador del cual os hablo, sino la fuerza del mal que durante siglos ha brotado de la ignorancia y de los vicios? Comprended que no os hablo de una persona, porque el Señor ha dicho que no existe ninguna criatura en todo el universo que tenga como misión o como destino hacer el mal. El Señor es el gran guerrero que ha puesto su espada en manos de Israel, para vencer a esta gran potencia que a cada momento se presenta entre vosotros, para dividiros, para confundiros, para haceros caer en el desaliento, en la vanidad, influyendo en algunos falsa inspiración y falsa sabiduría, hermanos míos, tendiendo lazos en cada momento, la luz aparente, el labio que no se muestra, pero que en cada instante escuchando está. Rechazad esa potencia del mal de vuestro corazón, y fundiendo vuestros lazos de unión los unos con los otros, para que, llevando paz en vuestro interior, deis los pasos necesarios con firmeza. Muchas cosas os quedan por conocer del arcano del Señor, mucho todavía habremos de deciros y mucho aún existe que debéis comprender. Estos tiempos serán de gran cumplimiento, id, por lo tanto, resolviendo vuestro camino material, pues desde el año 1866 el Señor os espera.
Después de 1950, se abrirá ese arcano para entregaros, de espíritu a espíritu, grandes y nuevas revelaciones. ¿Cuáles serán estas? Ni siquiera nosotros, el mundo espiritual de luz, lo sabemos, porque en los altos juicios del Señor, solo Él. Todo aquello que podáis corregir del pueblo, corregidlo, mas hacedlo con caridad, con amor, pero con insistencia. Haced que desaparezcan hábitos y costumbres superfluos. Dentro de la obra espiritualista, bien lo sabéis hermanos, se usan muchos actos que nada significan y que no son necesarios en lo más mínimo. Uno de ellos es el santiguarse, costumbre que os llegó de las religiones. Aquí, el Divino Maestro a lo que os enseña es a orar, no a hacer la señal de la cruz, y os enseña a orar como enseñó a sus discípulos del segundo tiempo. Para ello les llevó al huerto, a la mar, al desierto, a los valles, donde les enseñó a orar de espíritu a espíritu. No juntéis las manos para orar, porque la oración es espiritual y la posición del cuerpo de cualquiera de sus partes es totalmente indiferente. Tampoco extendáis las manos hacia arriba cuando sentís recibir algo de lo alto, porque no es la materia la que recibe, sino el espíritu quien lo hace y este que manos tiene. Eliminad todo lo superfluo e innecesario, porque si persistís en las prácticas que traéis de las religiones y sectas de donde provenís, cuando lleguen los hombres a escuchar